Les damos la bienvenida a este podcast que llamamos El Libro de Juan, este estudio que estamos haciendo, aquí presentes todos los miércoles en el Centro Cristiano Caleta Olivia. Pero bueno, le damos la bienvenida a todos los que están escuchándonos por YouTube. Hoy iniciamos con el capítulo número 20 del Libro de Juan. Exactamente. Y como es un tema muy importante, porque hablamos Juan 19, que era la muerte de Cristo, hoy tenemos la resurrección. Es un tema demasiado importante, entonces vamos a tomarnos el tiempo, ya estamos programados de que por ahí no vamos a terminar de verlo hoy, pero para poder tomarnos el tiempo, poder analizarlo, poder disfrutarlo. Recordemos algo, Romanos 1:4 dice: pero según el Espíritu de Santidad, Cristo fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Fíjense la importancia que tiene la resurrección. Y Primera de Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Lo que quiero ir haciendo esta presala para ir entendiendo la importancia de la resurrección de Cristo. Que podamos tomarnos este tiempo para poder ahondar, para poder verlo, para poder disfrutarlo, para poder entender de que esta resurrección de Cristo que se ha querido apagar, que han querido encontrar el cuerpo y no lo han encontrado, por eso hoy somos todos cristianos. Créanme que si lo han buscado por todos lados y no se ha encontrado. Es por eso que hoy podemos proclamar que esta resurrección fue real y hoy podemos disfrutar de esta vida, ¿no? De este Cristo que realmente resucitó. El capítulo lo podemos dividir en 5 partes, por decirlo de alguna manera. La primera parte es la resurrección. De sepulcro vacío. Exactamente, que es la parte donde más tiempo nos vamos a quedar, que son los primeros 10 versículos. La segunda parte es la aparición de Jesús a María Magdalena, algo muy interesante, que a la primera persona que se le aparece es a una mujer, a María Magdalena, una persona que por ahí se le habían expulsado 7 demonios, es decir, la menos capacitada de todos, podríamos decir. Vamos a analizar también esa parte. La tercera parte es la aparición a los discípulos, estando encerrados ahí con miedo, se le aparece en medio de ellos, pero que no estaba Tomás. La cuarta parte es cuando se le aparece a Tomás. Y la quinta parte es, que ya lo hemos hablado, unos versículos donde explica el propósito de todo el libro de Juan. Así que esas 5 partes vamos a ir desarrollando en este capítulo. Muy, pero muy interesante. Muy interesante, mucho para sacar, para aprender. Así que, como siempre decimos, ¿no? Esto de poder predisponernos a escuchar qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros, ¿no? Capaz que ya lo leyeron un montón de veces, se lo conocen en un montón de versiones al libro de Juan capítulo 20, pero que podamos predisponernos para entender qué es lo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, entendiendo que es una verdad que tiene que ser siempre revelada a nosotros, ¿no? Entendiendo que la Biblia es la palabra viva, no por las letras en sí, sino por el espíritu que habita en ella, ¿no? Por la intencionalidad de esa escritura. Así que con esa predisposición es que vamos a ir leyendo este capítulo. Bueno, y hay relatos, como lo hemos explicado, que por ahí están en un evangelio y en otros no. La resurrección está en los 4 evangelios. Un tema totalmente trascendental, por eso está en los 4 evangelios. Y como no es tan larga, vamos a leer la resurrección en los 4 evangelios. Después nos vamos a quedar con Juan y vamos a desarrollarla, pero para poder ver porque hay aristas que nos dan una descripción completa. Como siempre decimos, nunca
los puntos de vista de los evangelios se contradicen, sino se Se complementan. enriquecen. ¿Eh? Así que vamos a ir viendo uno a uno, pero nos vamos a quedar con Juan y lo vamos a desarrollar. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno. Vamos entonces con Mateo Con el primer evangelio por orden de cómo están en 28. Exactamente. Mateo 28, del versículo 1 al 10. Sí. La resurrección de Cristo. Bien, Mateo 28, versículo 1, vamos a la versión NBI. NBI. Entonces, dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, ¿qué día sería ese? El domingo. El bien. domingo, exactamente. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Esa otra María no es la madre de Jesús. Ya se van a enterar quién es, porque el otro evangelio lo dice. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Se ve que no era un ángel cualquiera, ¿no? Recordemos que hay ángeles, hay jerarquía de ángeles, hay tamaños de ángeles. Bueno, apareció un ángel potente que generó todo esto, ¿no? Dice, el ángel, versículo 5, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Está hablando el ángel con las mujeres. Así que a las asustadas mujeres se les alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso, que iban corriendo las mujeres a avisarle a los discípulos, en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies. Recuerden esto porque es clave, después lo vamos a desarrollar. Las mujeres abrazaron a Jesús, lo tocaron, presten atención a eso. Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Bueno, ahí tenemos la perspectiva de Mateo. Mateo. Muy, pero muy buena, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió todo? Todo bien clarito, ¿no? Bien, vamos con Marcos. Marcos 16, 1. Marcos 16, 1. También versión NBI. Dice así, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, ahí explica qué María era. La madre de Santiago. Santiago y Jacob es la misma persona, fue el que después fue el líder de los discípulos, ¿no? Y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida.
Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. ¿Quién era ese joven? Había dicho el ángel, ¿no? El ángel. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, es decir, Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En este no relata que vieron a Jesús. Que se encontraron con Jesús. Pero hay otros detalles que lo marcan, inclusive los detalles de cómo estaban ellas, temblorosas, desconcertadas. Eso previo a llegar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quitar la piedra? ¿No? Esos detalles que en el otro no. Exactamente, en el otro dice tenían miedo. Vamos con Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Lucas 24, 1 al 12 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos ángeles, dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las mujeres eran, y acá te da otra especificación más detallada de qué mujeres eran. ¿Quiénes eran? Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, que Marcos ya lo anunció, y las demás que las acompañaban. Las demás significan que eran dos mínimo. Entonces estamos hablando de María Magdalena, 5, por lo menos. Juana, María la madre de Santiago y las demás. O sea que mínimo 5 mujeres eran. Dice, pero a los discípulos, fíjense esta parte, a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo del sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino, luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Bien, bueno, hasta ahí vamos, algunas diferencias, por decir de alguna manera, con el tema de los ángeles. En lo primero dice que un ángel descendió y bajó, sacó la piedra. Acá está hablando de dos ángeles, pero esos dos ángeles son lo mismo que va a hablar Juan, que son dos ángeles que estaban adentro. O sea que seguramente, por lo que se ve acá, eran 3 ángeles en total. Pero vamos a ver, Juan, y ahí es donde vamos a ir entendiendo un poco más el relato completo de lo que está hablando, de lo que pasó en ese día. Bueno, vamos entonces. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Sus marcas? Bien. Bueno, dice, el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Acá no dice que vio el ángel. Exactamente. Y no dice que estaba acompañada con las otras mujeres. Lo dicen las otras. Vuelvo a decir, no se contradice, es distintas perspectivas. Es como si nosotros fuéramos a un lugar
y alguien está relatando algo, entonces dice, sí, el pastor fue a ese lugar. Sí, pero en realidad no era el pastor, eran todos. Entonces viene el otro y dice, no, fue el pastor y estaba también tal y tal y tal. ¿Se entiende? Es perspectiva distinta, pero no era algo que se contradecía. Acá, lógicamente, hay algo claro para entender. La piedra no se removió para que Jesús salga, ¿no? ¿Por qué? Porque después lo vemos a Jesús entrando a donde estaban los discípulos con la puerta cerrada. Entonces, la piedra se removió con los ángeles para que los demás puedan entrar y puedan evidenciar el testimonio de la resurrección de Cristo. Versículo 2 dice, así que fue corriendo en María a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Que quién era ese discípulo? Juan, ¿no? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Acá vemos la perspectiva de María, que María no creía que había resucitado. El ángel le había dicho, pero aún así estaba como nublada por la situación que estaba viviendo y pensaba que se lo habían robado. Sin embargo, algo incoherente por las evidencias. Vamos a ver ahora que estaba el sudario, estaban las vendas. En el caso que se lo hubiesen robado, se lo hubiesen llevado todo completo. Todo completo. No lo iban a sacar. Ahora bien, por eso dice, se lo han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Acá habla de que dos discípulos, el anterior era Pedro solo. Se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, es decir, Juan, corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro, porque Juan era más joven. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Juan se quedó en la puerta. Acá vemos también la personalidad de los discípulos, ¿no? Versículo 6. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Un detalle muy significativo que los otros evangelios no lo muestran. El sudario era un pañuelo que se le ponía en la cara, que inclusive hay un montón de dibujos que supuestamente es el rostro de Jesús, que lo tomaron del sudario, no sé si lo han visto. Eso no se Por sabe. la transpiración que dejó las marcas, supuestamente. Pero yo lo estuve viendo y en esa foto aparece hasta el pelo. Es decir, en todo caso aparecerían las marcas de la sangre, pero no puede aparecer cada... Así que bueno, pero no se sabe, eso solamente Dios lo sabe. Ahora, es interesante, como ya se acuerdan cuando estuvimos estudiando el orden, que dijimos que Jesús en el momento de resucitar, hasta él se tomó el tiempo de ordenar y doblar el sudario antes de levantarse e irse, ¿no? Como la importancia de entender de que el tiempo no lo manejaba Cristo, Cristo manejaba el tiempo. A veces, y esto me llevaba a mí a la reflexión a esto, ¿no? Cuando como nosotros a veces el tiempo nos gobierna a nosotros y no nosotros gobernamos al tiempo. Cuando a veces nos levantamos a la mañana y no tendemos la cama porque no tenemos tiempo. Es decir, o no hacemos determinada cosa porque no tenemos tiempo. Cristo siempre tuvo tiempo de todo, porque Él era el que manejaba el tiempo, no el tiempo lo manejaba Él. Aún en el momento de la resurrección se tomó el tiempo de doblar el sudario, ponerlo en su lugar, se levantó y se fue. Qué tremendo, ¿no? Dice, versículo 8, en ese momento entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y acá vamos a frenar un cachito. Sí, pausa.
Porque qué importante esto, ¿no? Porque si vamos viendo, bueno, vimos ya todos los evangelios que hablan respecto de este suceso y vemos cómo todos hablan desde una incredulidad, que justo debatíamos eso, ¿no? Respecto de la incredulidad implícita y explícita en los discípulos, ¿no? Bueno, después más adelante vamos a ver por qué se le aparece a los discípulos y después exclusivamente a Tomás, ¿no? Pero vemos cómo implícitamente está en ellos esta incredulidad del no saber qué es lo que sucedió. María hasta habla de que está angustiada, ¿no? Porque no sabe dónde se la llevaron. ¿Esto qué quiere decir? Si el ángel se encontró con ella, ¿no? Como pudimos ver en los otros evangelios para entender por qué ella se fue de ese lugar y no se quedó ahí en todo caso. Eh, y realmente refleja esto, ¿no? Esta incredulidad del no haber creído a pesar de, ¿no? Porque un ángel se lo reveló y en ocasiones, si uno empieza a ver, ¿no? Porque uno siempre que va a la palabra tiene que tratar de ver qué es lo que Dios nos va diciendo, nos va revelando por medio de ella. Y en ocasiones a nosotros nos sucede esto, ¿no? Del no saber diferenciar de cuando es Dios el que nos está enviando una señal, ¿no? Porque si ella vio a un ángel que le dijo, estás buscando al que había sido crucificado en tiempo pasado, pero que hoy está vivo, porque si vamos, otra vez volvemos a los relatos que recién nos leía el pastor, todo lo que hablaba de la muerte o de la crucifixión estaba en tiempo pasado. El que había sido muerto, el que había sido crucificado, inclusive en Lucas habla, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Me encanta cómo relata Lucas, ¿no? El Evangelio, ¿no? Y habla de esto, ¿no? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿No? Y en ocasiones nos sucede esto, vamos constantemente a nuestra humanidad a ver qué podemos hacer, ¿no? Esta naturaleza que siempre nos tira a tratar de poder analizar todo desde nuestra mente, desde nuestra razón, sin darnos cuenta que el autor de la vida nos está queriendo demostrar algo diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, María, bueno, estaba angustiada, bueno, pero todos fueron, vieron, fue rápido uno y entró y salió pero acá habla algo tan lindo porque en ese momento dice, entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y eso es totalmente loable porque de todos los que relatamos, ¿no? También vimos que eran más de 5 mujeres aproximadamente y estaban todas con el mismo discurso de no entender lo que sucedía y que nos diga este detalle de que una persona vio y creyó, es totalmente loable y digno para poder imitar, ¿no? Esto de poder ir tratando de pedirle a Dios que abra nuestros ojos y que podamos creer en eso, ¿no? Que podamos creer de que Él puede ayudarnos a nosotros a poder tener la fe necesaria para atravesar situaciones, ¿no? Porque esa era una situación difícil, ¿no? Venían de haberlo llorado hace un día y estaba vivo y ¿cómo es que hacemos, no? ¿Cómo viene, cuáles serían los pasos a seguir? Diría mi suegra, ¿viste? Siempre dice eso, después de terminar, pasos a seguir. Y esto del él vio y creyó es algo en lo cual nosotros, como hijos de Dios, debemos ir ahondando, debemos ir tratando de sumergirnos en esa realidad del tener la valentía y la fe necesaria para poder creer cuando Dios está hablando a nuestro corazón, ¿no? Cuando Dios está evidenciándose, porque eso era una evidencia, Exactamente. ¿no? Ahora, eso si bien es positivo en lo En lo espiritual, espiritual. ver a Cristo para poder creer, ahí en lo natural también tiene una parte negativa, porque Jesús ya les había dicho a ellos que iba a ¿Qué iba a morir, que tenía que suceder? resucitar, sin embargo ellos no creyeron cuando pasó. Y creyeron recién cuando tuvieron que ver. ¿Por qué no creyeron antes? Fíjense que en Marcos 16:9 relata una partecita que no lo dice acá, que es cuando María va a ver a los discípulos. Dice, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que habían expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Ella fue a ver a los discípulos que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. No le creyeron. ¿Eh?
Y es fundamental entender esto. Como cristianos, nuestra prueba es de la fe. Es la fe. Por eso Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, ¿qué es lo que Dios va probando en nosotros? Es la fe, de poder permanecernos en esa fe. Esa permanencia en la fe es la que nos habilita para ir creciendo, ir avanzando y ir permitiendo a Dios que nos haga cada vez más efectivo y que podamos ir viendo más en lo espiritual. Es creer para ver. Por eso dice, si crees, verás la gloria de Dios. Qué interesante es esto, ¿no? Que acá los discípulos estaban en esta asignación, la estaban medio perdiendo, pero Dios siempre teniendo paciencia, esperando, dando otra posibilidad, pero muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Nos pasa lo mismo cuando decaemos, cuando perdemos motivación, cuando dejamos de ver a Cristo y vemos otra cosa que no tenemos que ver a Cristo, ¿no? Ahora, sigue diciendo, ¿dónde está? Versículo 9 dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Hasta ese entonces no habían entendido todo lo que estaba pasando. Jesús ya había tenido la última cena con ellos. Habían visto todo, pero no entendían lo que estaba pasando, no entendían. Por eso, Jesús muchas veces le decían, ustedes tienen velados los ojos, están con la mente embotada, que no logran ver. Y Cristo trabajando para que lo logren ver. Que a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso, estamos trabajando con algunos, estamos trabajando un estudio de qué es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo a veces no es lo que uno piensa. A veces, hasta no haber una evidencia, ese recibir a Cristo no se recibió. No es cuestión de hacer una oración, es cuestión de ver a Cristo realmente y aceptarlo como nuestro Señor verdadero y nuestro Salvador. Ahora, claro, en ocasiones, en otro tiempo, uno entendía que recibir a Cristo era repetir una oración, ¿no? O repetir unas palabras, o leer un librito de 4 pasos, ¿no? Yo cuando era chica hacíamos eso, ¿no? El evangelismo de las 4 etapas, ¿no? Y vas y le hablas y le decís y orás y sos hijo de Dios. Y en realidad es mucho más que eso, ¿no? Y vos decís, ¿está mal? No, no está mal que hayas orado porque la idea es esa, ¿no? Que puedas empezar a comunicarte con Dios y puedas decirle, quiero que seas mi papá, quiero que gobiernes mi vida, ¿no? Quiero que seas el dueño de todo lo que soy, ¿no? Pero es importante entender que eso es el inicio. Sí, se podría decir. Si podría decir, hay etapas, bueno, eso sería un inicio, pero no es el todo. No es que yo hice una oración y ya soy hijo de Dios y bueno, ya está, lo tengo y nada. Como ya está todo hecho en la cruz, no tengo nada que hacer. No, yo tengo que empezar a crecer en el conocimiento de su vida. Yo tengo que empezar a crecer quién soy en Cristo. Tengo que empezar a conocer quién es ese Cristo, ¿no? Y de qué se trata poder vivir en la plenitud de Él, ¿no? Y qué importante es poder saber de que uno constantemente va a estar creciendo en el conocimiento de su vida siempre y cuando tenga ese corazón humilde de poder querer conocerlo. Y no es que uno, pero yo no sé, hace 15 años que me congrego, así que yo ya lo conozco, no. Uno nunca deja de conocer, uno nunca deja de crecer, porque, si nos ponemos a comparar con nuestro cuerpo humano, no porque yo haya comido el lunes a las 3 de la tarde, no necesito comer más en toda la semana porque yo ya almorcé el lunes y ya está, con eso tiro toda la semana. No, necesitas tomar agua, necesitas descansar, necesitas ingerir alimento. Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, ¿no? Entender de que no es solamente una oración, sino es poder ocuparme de que esa vida que fue impartida en mí pueda crecer y pueda gobernar todo lo que soy, ¿no? Y eso es lo que me va a llevar a que yo pueda entender lo que Dios está diciendo, porque, ¿no? Si vemos el relato de Juan, ¿no? Una vez que relata todo eso, dijeron, ahí se pudieron dar cuenta de que no habían entendido nada, ¿no? Y cuánto en varias ocasiones, en varias señales milagrosas y en varios eventos que hemos visto en este libro, en varias ocasiones Juan como que termina el relato y dice, no habían entendido lo que Jesús le había dicho, no habían podido comprender lo que él ya, ¿no? Y esto de ahora, el problema no es no entender.
El problema es cuando te quedás ahí. Cuando te quedas. Porque ellos no. Por eso lo que siempre hablamos, no es solamente aceptar a Cristo, sino continuar y seguirlo hasta poder verlo, hasta poder entenderlo y poder realmente entender, sí, Él es mi Señor, y ahí es donde toma el gobierno y ahí es donde se ve realmente los cambios. Pero seguimos con esto. Versículo 10, a partir de acá comienza ya la mirada en María, que acá donde tenemos un montón para analizar y para rescatar también. Porque dice, los discípulos regresaron a su casa, versículo 11, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Vieron que hoy en el Evangelio habríamos hablado de 2 ángeles? Dice, ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Todavía pensaba que lo habían robado, sí, ¿no? Sí, con esa idea, ¿no? Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Y acá quiero detenerme y analizar varias cositas, ¿eh? Está muy buena esta parte. Primero, entender una cuestión que el otro día, bueno, escribí ahí en el grupo para el Día de las Mujeres, cómo Cristo se dedicó a reivindicar a la mujer. Cómo Cristo se dedicó a reivindicar a la mujer en todo sentido. Recordemos que en aquel tiempo, si vemos la historia, la mujer ni siquiera se le permitía hablar en los templos. Por eso en aquel tiempo decía, la mujer calle en la congregación. La mujer no tenía ni voz ni voto, no era ni contada, pero sin embargo, Jesús se rodeó siempre de mujeres. Y las mujeres fueron determinantes en el ministerio de Jesús. Las últimas personas que estuvieron con Jesús no fueron sus discípulos, fueron las mujeres. Solamente las mujeres fueron las que estuvieron ahí y las que mostraron también un carácter y de valentía, de fidelidad, porque la mujer, por esencia, es más fiel y más valiente que el hombre, aunque les parezca mentira. Una mujer, cuando le quitan a un hijo, si tiene que matar a alguien, lo va a matar. Y va a conseguir fuerzas de donde no hay. Es decir, la mujer tiene un carácter que es completamente distinto al hombre. Ahora, Cristo reivindica a la mujer y a la primer persona que se le aparece y le habla es a una mujer. Qué tremendo, no es casualidad eso. Y no solo a una mujer, porque podría haber sido a su madre, podría haber sido a una mujer, no, a una mujer despreciada, a una mujer en la cual se le habían expulsado 7 demonios. Ahora, algunas consideraciones con respecto a esto. María no lo reconoció, pero no lo confundió con un ángel. Es decir, que Jesús tenía apariencia de hombre. No como leímos hoy en Mateo, que bajó un ángel y tembló, ¿no? Es decir, que María no podía pensar con claridad debido a la tristeza y seguía pensando que se lo habían robado aún cuando estaba la evidencia de que estaba ahí el sudario y demás, ¿no? Segunda consideración. Jesús le hace la misma pregunta a María que le hicieron los ángeles. ¿Por qué lloras? Es como una pregunta media como retórica, como decir, no tenés que estar llorando en esta situación. No, es inentendible ese llanto. Si en realidad para esto he venido y este es el momento más glorioso de la resurrección.
Es decir, María, ¿por qué llorás? Aparte, Es como segundos, cuando uno le dice a un hijo, ¿pero por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? claro, porque aparte segundos antes ya le habían hecho esa pregunta y los ángeles le habían dicho que ya no estaba, que había resucitado Jesús, ¿no? Y ella como que hacía de cuenta que no hubiera pasado nada, ¿no? Y continuaba en el mismo estado de angustia, ¿no? Qué bárbaro. Y cuando Jesús le vuelve a hacer esa pregunta, vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Qué bárbaro. Como que no podía hacer ese insight, ¿no? No podía salir de esa situación y estaba ahí, ¿no? Compenetrada en su angustia. Tercera consideración, esto es tremendo cuando Dios me lo mostraba. Cuando estamos extremadamente tristes, como estaba María, aunque veamos a Cristo, no lo vamos a reconocer. ¿Eh? Ella no lo reconoció a Cristo por el estado emocional en que se encontraba. ¿Cuántas veces nosotros queremos tener una comunión con Dios, pero estamos metidos en un agujero, estamos en una tristeza tan grande y por ahí Dios te está queriendo hablar, te está queriendo mostrar, te está queriendo abrazar, pero vos mismo no lo dejás? Ni, ¿por qué? Porque no lo ves, porque no reconoces cómo Él está obrando. Si vivimos, por eso si vivimos en una extraposición emocional y tratamos desde ese lugar tener una comunión con Dios, va a ser imposible. Si vivimos de nuestra posición en Cristo, ahí sí vamos a poder verlo y disfrutarlo y reconocerlo. Claro, porque hasta se distorsiona lo que estás viendo, ¿no? Porque Jesús mismo le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y lo está viendo, pero no lo está viendo. ¿Por qué? Porque esa realidad estaba siendo distorsionada por la angustia que tenía, ¿no? Entonces, qué importante tener presente esto, ¿no? Que podamos entender que nos sucede esto, cuando uno está angustiado, cuando uno está mal, cuando uno siempre, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿No? Y que todo el mundo hace, se aísla, se aleja, ¿no? Y se queda ensimismado en la situación, ¿no? El que tiene la capacidad de llorar, llora, el que tiene la capacidad de expresarlo a través del enojo o de la situación de que lo exprese, pero cuando uno está en un momento de angustia, se retrotrae y no puede ver con claridad, ¿no? Y era lo que estaba experimentando en este momento María, porque era Jesús mismo hablándole, y sí, se dio cuenta, era un hombre, no es que dijo, lo describió como los ángeles que vio adentro del sepulcro, porque inclusive hasta lo confundió, pensó que era el cuidador del huerto, o sea, vio que era un hombre, pero estaba tan nublada su Por eso visión. nunca va a haber un cambio si el cambio se trata de buscar desde una desesperación y una necesidad instantánea. Y esto lo vemos, que bueno, en esta semana me enteré de esto que me voló la cabeza, que si vos querés hacer psicología, vos querés hacer terapia, vos llamás al psicólogo y le decís, mirá, necesito un turno porque estoy desesperado, el psicólogo en esa semana no te va a dar el turno. ¿Por qué? Porque sabe de que no vas a generar ningún cambio. Va a esperar que vos lo vuelvas a llamar para que vos la decisión no la tomes desde la emoción, sino desde realmente generar un cambio a través de una perseverancia. Lo mismo pasa con Dios. Nunca vamos a encontrar un cambio si nosotros el cambio lo buscamos o a Dios lo buscamos en nuestra desesperación. Nosotros lo tenemos que buscar porque entendemos y tenemos una convicción clara de que sin Dios no vamos a avanzar, no tenemos esperanza, no tenemos objetivo, no tenemos dirección, no tenemos vida. No porque hoy estoy hasta las manos y necesito de Dios. ¿Por qué? Porque se te resolvió. A ver, la cantidad de personas que vinieron acá por problemas determinados, Dios le resolvió el problema y a la semana no vinieron más, es tremendo. Es tremendo. Y eso que nosotros no somos pastores que vendemos a Dios diciendo que Dios te va a dar, que Dios... Es más, en ese momento me gustaría decirle a Dios, Dios, no se lo dé, no se lo dé. Bueno, Dios se lo termina dando o termina resolviendo, pero ha venido personas desesperadas que estaban separadas, que estaban con problemas familiares, que estaban con perseguidos, que estaban con enfermedades, que ustedes no lo saben porque vienen a hablar con nosotros,
y desaparecer con el problema resuelto. Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, no hay un cambio, no hay una convicción clara, ¿no? Ahora, cuarta consideración con respecto a María. Esto me voló la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuándo María reconoció que era Jesús? ¿Cuándo? Cuando la llamó por su nombre. Es decir, el nombre de Jesús, el nombre de María en la boca de Jesús fue lo que la hizo reaccionar. Y acá hay un principio. ¿Por qué? Cuando Jesús nos llama por nuestros nombres, hay una nueva revelación de ese Cristo glorioso en nuestras vidas. Isaías 43:1 dice, pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, el que te formó, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. No es lo mismo que yo llame a Dios por su nombre a que Dios me llame a mí por mi nombre. Escuchar a Dios llamarme por mi nombre habla de propósito, habla de dirección, habla de un Dios que está obrando a través de nosotros. Lo vemos a Dios llamando por nombre a muchas personas que fueron determinantes en la historia de la Biblia. A Abraham, a Jacob, a Moisés, al profeta Samuel, a David, a Elías, a María acá, a Pedro. Vemos cómo Dios establece este principio y qué importante para buscarlo, qué importante para nosotros ser motivados en esta búsqueda. Quiero tener quiero escuchar de Dios mi nombre. Sí. Sí, igual lo había dejado anotado porque estaba meditando en cuando María reconoce la voz de Jesús. Porque una vez que uno sabe con quién habla, ¿cierto? Esa voz, uno inclusive puede tener una llamada telefónica sin tener el número de registro y te llama, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va tanto tiempo? Y uno reconoce la voz. Lo importante es reconocer la voz de Jesús, porque si no reconocemos esa voz, en cualquier circunstancia, de repente no sabemos exactamente qué hacer, para dónde ir, y quedamos llorando. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo reconocer la voz? Es un proceso. A ver, ¿cómo hacer para reconocer la voz? Bueno, es un proceso. ¿Cómo reconoció o cómo reconoces? ¿Cómo reconoces? ¿Cómo reconoces? Es decir, es un proceso, por eso nuestro objetivo como cristianos es cuidar la vida interna que nos fue depositada a través de cada día buscar de Dios, como siempre digo yo, un estado de búsqueda, una comunión con Él, un estado de decir, Dios, estoy nuevamente acá, estoy acá, es decir, vuelvo a estar delante de ti, aunque sé que estás adentro mío, pero estoy acá para escucharte, para querer obedecerte, para hacer lo que te agrada, para poder caminar en tu propósito, no en mis propios planes, abrir nuestro corazón delante de Dios, no cumplir, no se trata de cumplir, se trata de abrir cada día mi corazón delante de Dios, para que realmente Él pueda obrar a través de nosotros. No se trata de agarrar y ponerme a orar 2 horas por día para cumplir. Hoy justamente pensaba de una persona, me decía, pastor, estoy todos los días orando 1 hora y leyendo mi versículo, y yo le decía, pero no lo hagas solamente, trata de abrir tu corazón en espíritu, en verdad, de derramar tu corazón, de escucharlo, de hacerlo de una manera genuina, no de una manera para cumplir. Entonces, es fundamental esto, es decir, ¿cómo hacemos para reconocer? Tenemos que llegar a eso. Pasar tiempo. La manera en que uno puede conocer a alguien es pasando tiempo, ¿no? Uno cuando hace amistad con alguien, cuando ya lo va conociendo, cuando sabe quién es, te grita y vos ya sabes que es esa persona, te llama, y es la manera
en la que uno puede conocerlo, ¿no? Esto de la comunión y en verdad uno en ocasiones tiene que educarse, ¿no? Decir, bueno, tratar de que si tengo una agenda apretada, unos días apretados, bueno, decir, bueno, tengo que apartar un tiempo, ¿no? Obligarme a apartarlo por ahí al principio, hasta que después empieza a hacer en mí esa necesidad del querer, ¿no? Pero hasta que yo no me aparto ese tiempo, no tengo la experiencia del saber lo que es realmente contemplarlo a él, ¿desde qué lugar? Desde que si tengo que estar en silencio un minuto y decir, bueno, Dios, habla mi corazón, Dios, quiero verte, quiero conocerte, ¿no? Y eso de que uno empieza genuinamente a abrir su corazón, pero hasta que no te expones a ese momento, a esas circunstancias, vos no sabes de qué se trata. Entonces, en ocasiones uno por ahí al principio como que, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Me tengo que sentar, tengo que disponerme. Ya después es una necesidad y es una constante, pero al principio uno como desconoce, tiene que disponer de ese tiempo. Pero si yo no me expongo a ese tiempo, no me expongo a ese momento, no leo la palabra, no oro ni siquiera, yo qué sé, para dormir, no sé, lo que hacen las nenas, para el almuerzo y para dormir, que es lo básico. No podría saber ni de qué se trata escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque también entender que Dios siempre se va a ir revelando en nuestra vida en la manera en personal, ¿no? No todos nos habla de la misma manera. Algunos sienten motivaciones, otros a través del sueño, otros como que parece que es una voz, y en realidad tiene que ver con esta comunión que uno empieza a tener y esta cercanía que uno empieza a tener con Dios, ¿no? Pero uno se tiene que disponer. La realidad de que, ¿cuál sería el inicio? Disponerme a tener un tiempo con Dios. Disponerme a querer conocerlo. Y Dios se va a empezar a revelar. Exactamente, es un día a día, ¿no? Claro. Un día a día, Sí, sí. pero es fundamental poder identificar la voz de Dios para después poder saber que Él me está hablando. Sí, sí, sí. La identificación es clave, ¿no? Y para identificar... Sí. Claro, bueno, Que por no eso. sea yo, sino que sea Dios a través de mí. Es todo un proceso, es todo un proceso, pero es hermoso porque nos ahorramos tantos problemas. Ay, sí. Y es tan lindo poder disfrutarlo a Dios y estar ahí con Él y escucharlo y sentir su abrazo y sentir que Él está ayudándonos, guiándonos, enseñándonos. No hay mayor... A ver, yo a veces estoy por ahí en días complicados con muchas cosas y estoy esperando un tiempo para descansar internamente en Dios, porque sé que no hay otro descanso. Uh-huh. La única persona que nos puede hacer descansar internamente es Dios, nadie más. Y eso tenemos que entenderlo, pero no es cuestión de cumplir, es cuestión de comprender y lógicamente matar esta carne que no quiere. Que va a preferir otras cosas, ¿no? Esta carne no quiere, pero yo soy el que tengo que saber hacia dónde voy y cuál es el propósito que necesito avanzar en mi vida, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, ¿alguien más quiere decir algo? No, venimos bien. No, y entender esto, ¿no? Que bueno, volviendo al relato, porque esta apreciación que recién hacías, ¿no? Respecto de esto, si vemos la pregunta inicial de Jesús hacia María, que ella le responde, vos sos el que cuida acá, a ver, ¿dónde se lo llevaron, no? En realidad Jesús le dice, mujer, porque lloras, ¿no? Y cuando la llamo por su nombre, esta identificación que hace específicamente ella es la que tocó su corazón, ¿no? La que la movilizó, ¿no? Porque primero no la había llamado por su nombre. Entonces es importante. Claro, él habló él con dijo, Jesús normal. Cuando le pasa? dijo su nombre, ahí donde se dio cuenta que era Cristo. Ahí donde se dio cuenta que era Dios. Por eso nos habla de que tenemos que conocer a ese Dios personal. Si no conocemos a ese Dios personal, no sirve de nada. Si yo conozco a un Dios que lo conozco acá, en estos ambientes, y cuando oramos, no, vos tenés que conocer a tu Padre vos, allá, donde solo, vos seas, en tu casa, ahí, en tu intimidad. Si vos no lo conocés ahí personalmente, no sirve. Es ahí donde lo tenemos que conocer, ¿no? Eso es re importante, ¿no? Porque el ambiente uno cambia, ¿no? Uno es generador de ambientes, ¿no? Y es importante entender, ¿no? Siempre decimos lo mismo, este auditorio, este edificio hermoso que tenemos para reunirnos, no es más que un edificio, ¿no? La iglesia somos todos y cada uno de nosotros, pero no solamente hacer uso de estos espacios donde vos venís y, qué paz que hay acá, qué tranquilo, como si fuera que es el lugar el que hace la diferencia,
Versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no, le está hablando Jesús a María, ¿no? No me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Dos cositas interesantes acá. Primero, qué lindo que Jesús le dice, anda a decirle a esos rebeldes, a esos, no, le dice a mis hermanos, no de esa manera en amor, aunque sabía que no habían creído, aunque, claro, no le dijo incrédulo, no, anda a decirle a mi hermano, es decir, esa compasión. Y acá es algo importante, ¿por qué? Porque de este versículo, que lo toman en la versión Reina Valera, porque Reina Valera, el versículo 17 dice, Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Acá en Reina Valera dice como que Jesús no permitió que nadie lo toque porque tenía que subir al Padre y ser presentado perfecto delante de Dios, y si lo tocaban se iba a contaminar. Esto es lo que a mí me enseñaron toda la vida, así. Claro. Toda la vida me lo habían enseñado así. Sin embargo, hoy, vieron que les dije, recuerden esto que les leí en el principio, de que creo que fue Lucas, acá en Mateo. En Mateo 28:9 dice que ellas abrazaron sus pies. Abrazaron sus pies. Y cuando vamos, por eso les digo a veces que me gusta mucho más Reina Valera, digo NBI que Reina Valera, ¿por qué? Porque en NBI dice, no me detengas, no me toques. Es completamente distinto. La nueva Biblia de las Américas dice, suéltame. Es decir, si vos estás diciendo suéltame, es porque estás agarrado, ¿no? Exactamente. Nueva traducción viviente, la NTV, dice, no te aferres a mí, ¿no? No te aferres habla de que está agarrado, que hay un contacto, ¿no? Bueno, la nueva Biblia NB dice, suéltame también. ¿No? Simplemente quería tocarlo porque eso lo van a escuchar. Si escuchan en algún lugar algo, lo van a escuchar un montón de veces esto, y bueno, es incorrecto por esta hermenéutica que estamos usando. Bien, versículo 18, María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Qué bárbaro esto, ¿no? Jesús que se aparece a puerta cerrada. ¿Y puerta cerrada por qué? Por temor a los judíos. Tenían miedo. Unos minutos más atrás estaban con esto que les había dicho, ¿no? El ángel cuando Pedro fue y no podían ver de que sí había resucitado, fueron, se encerraron, tenían miedo todavía en ellos Jesús no había resucitado, ¿no? Sin duda, porque decíamos que hablaba al principio en el que nos hablaba de una incredulidad implícita y explícita. Implícita porque ellos tenían miedo y estaban encerrados. O sea, no decían de que no creían, pero estaban expresándolo con sus acciones, ¿no? Y qué importante esto, porque a veces uno dice, no, sí, yo creo en Dios, yo sé que el Señor va a intervenir, yo sé que Dios va a estar gobernando toda la situación, pero de dientes para afuera, porque en realidad mis actitudes no lo dicen, ¿no? Y era lo que estaba sucediendo acá, porque ellos estaban encerrados y Jesús cuando se les hace presente, sin abrir la puerta, sin nada, por eso también esto es lo de la piedra, ¿no? Sin abrir nada, sino que se les aparece, ¿no? Enseguida les muestra las manos y el costado, ¿no? Esto de tener que evidenciar que soy yo, ¿no? Y que podamos tener la luz para poder decir no solamente de dientes para afuera lo que uno conoce,
respecto de que sabemos de que Dios gobierna nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, todo lo que somos, pero que no sea solamente un conocimiento, ¿no? Que sea una realidad en la que podamos vivir, que Ahora, no solamente podamos conocer de que la eternidad y la vida de Dios está en nosotros, sino que podamos vivir la vida. ahora acá Jesús, el objetivo de Jesús es que ellos tienen que llevar a cabo estas buenas noticias. Es decir, tienen que todo sacarlo de esto, esa situación, todo ¿no? lo que Jesús estaba haciendo, si ellos no lo entendían, esos 12, esos 11 no lo entendían, no iba a servir de nada. No. Ellos tenían que llevar a cabo este mensaje, porque el perdón de los pecados, la nueva vida, se iba a llevar a cabo a través de ese mensaje que ellos iban a proclamar. Por eso, versículo 22 dice, acto seguido, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Este versículo, que es muy controversial, es el que utiliza la Iglesia Católica para agarrarse de acá y pensar de que el ser humano tiene potestad para perdonar pecados. Pero acá en realidad no está hablando de eso. Fíjense que Jesús los está mandando a hablar, a llevar a cabo las buenas nuevas, y lo que está hablando acá es justamente de que ese mensaje es el que va a generar esa salvación, ese perdón de pecado, y que no es que ellos van a tener la autoridad para eso, porque si no estaría contradiciendo a todas las escrituras. Recordemos que en las mismas escrituras, en Mateo 2.7 dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5.21 lo mismo. Primera de Juan 1.9, Romanos 4.7, Hebreos 8.12. Es decir, la palabra explica claramente de que solo Dios es el que puede perdonar pecados. Pero ¿cómo perdona esos pecados? A través de nosotros que somos el vehículo, a través de nosotros que somos los reconciliadores de esta gracia, a través de nosotros que portamos ese poder para que ellos puedan accesar a esta gracia y a este perdón. Fundamental, lo quiero explicar, porque justamente este es el versículo que se usa y que usa la Iglesia Católica, y es el único versículo en toda la Biblia que puede generar esta confusión como que nosotros podemos perdonar pecados, ¿no? Nada más lejos que la realidad. Pero sí tenemos nosotros en nosotros el mensaje para perdonar pecados. Ahora Tomás, versículo 24, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en su casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, la saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen, ¿no? Y acá medio como nosotros lo rematamos a Tomás, pero no olvidemos que los discípulos tampoco habían creído. Pero ¿no? versículo anterior que decíamos, ¿no? Todos estaban con miedo, encerrados, ¿no? Estos que no creían, por eso la incredulidad implícita y explícita. Implícita en las acciones de los otros discípulos porque estaban con temor y porque Jesús les dijo, soy yo, Él se mostró y ahí creyeron porque no habían creído cuando vieron el sepulcro vacío. Y ahora Tomás fue el único que en realidad lo dijo, lo puso en palabras lo que estaba sintiendo y dijo, no, a ver, bueno, yo hasta que no lo vea, yo no lo voy a creer, pero en realidad fue el único que lo dijo, pero en realidad todos estaban pensando lo mismo, ¿no? Es como esa idea que está dando vuelta, nadie dice nada, pero todos saben de que, no, a ver, todo, no es que solamente, ¿no? Y justo debatíamos respecto de esto, ¿no? Él porque pero lo bueno, dijo. También acá Tomás muestra una personalidad distinta, recuerden que es el mismo que le dijo cuando Lázaro había muerto, vamos y muramos con él.
es decir, tenía una personalidad muy así, medio melancólico, medio extremista, pero interesante lo que declara, Señor mío y Dios mío, ¿no? Es como que se aferra y dice, no, esto es realmente un cambio un radical y una conversión genuina. Por eso el Señor mío y Dios mío, el Señor mío y Dios mío es justamente lo que nosotros tenemos que aferrarnos y es la evidencia de un cristiano, cuando realmente a Cristo lo ve como Señor. Y dice el 29, bueno, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Es decir, cada uno de nosotros que no hemos visto, pero no hemos visto entre comillas, es decir, no hemos visto literalmente, pero hemos visto tanto de Dios. Hemos visto tanto de Dios, que sería ser mentirosos de decir, no, yo creo sin ver. No, todos lo hemos visto en nuestra familia, lo hemos visto de manera sobrenatural obrar en un montón de situaciones. Lo hemos visto, no lo hemos visto literalmente, pero lo hemos visto sin duda un montón de veces. Y termino con los últimos, pensé que no íbamos a terminar, pero bueno, en los últimos 2 versículos, justamente, que es la 5ª división del libro, que habla del propósito del libro de Juan, que dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Tremendo. Y amén. Bien, vamos ahora a separar un tiempo para preguntas, pero cerramos Así es. La grabación. Finalizamos entonces con capítulo 20 de Juan.